ubicado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 12 de diciembre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. En el último capítulo de las luchas internas del partido de gobierno, el fiscal designado por la constituyente comunal al margen de la Constitución, anunció hoy la apertura de una investigación penal contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por el caso de la banca de Andorra. Tarek William Saab informó que su despacho incautó varios documentos que inculparían al ex hombre fuerte del sector petrolero de nuestro país, quien también, ustedes recordarán, ocupó la vicepresidencia del área económica del gobierno de Nicolás Maduro. Es curioso porque el Ejecutivo, incluyendo el primer mandatario nacional, defendió a Rafael Ramírez a capa y espada y llegó a denunciar una campaña para destruirlo. De esto vamos a hablar ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde. Incluso el Tribunal Supremo de Justicia desestimó una investigación en su contra iniciada por la Comisión de Contraloría de la actual Asamblea Nacional, que incluía el caso de Andorra. Por cierto, la fiscal general en el exilio recordó en una entrevista reciente que la presidenta de la constituyente comunal fue directora de PDVSA, al igual que Nicolás Maduro. Cuando era canciller, cualquier averiguación tendría que incluirlos a ellos y también al entorno de la primera dama, aseguró. En el ámbito internacional, en tanto, la oposición venezolana, incluyendo los familiares de presos políticos, coinciden en Bruselas para recibir el premio Sájarov por reivindicar la lucha por la democracia. Esto, una iniciativa del Parlamento Europeo. El presidente emprende viaje a Turquía para asistir a una reunión de la comunidad islámica por el tema de Jerusalén. Lo comentaremos también durante la tarde de hoy. Dos datos. El juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Crotty, ratificó que la sentencia de los sobrinos de la familia presidencial acusados de conspirar para importar droga a los Estados Unidos se va a conocer este jueves 14 de diciembre. Y el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, advirtió al empresario Lorenzo Mendoza que si lo están asomando como candidato presidencial no es con buenas intenciones. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de lo que va a ocurrir este jueves en los Estados Unidos, la periodista Maybor Petit, venezolana, investigadora, especialista en política venezolana, hace algunas horas publicaba en sus redes sociales, quien ha seguido este caso de cerca, saben ustedes, de los sobrinos de la familia presidencial, justamente daba cuenta frente a los tribunales en Nueva York de esta decisión que ratificó el juez del Distrito Sur de esta ciudad, Paul Crotty, sobre la cual, o advirtiendo que la sentencia, en este caso tan controvertido, que lleva 2 años de juicio, se va a conocer efectivamente esta semana el jueves.
jueves 14 de diciembre a las 3 de la tarde. Lo comentaremos durante la tarde de hoy. También vamos a conversar con el embajador, analista internacional Edmundo González Urrutia acerca de lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, la presencia de la oposición venezolana, distintos sectores, familiares de presos políticos, dirigentes políticos en el exilio como Antonio Ledesma y el propio presidente de la Asamblea Nacional, que van a coincidir para recibir el premio Sájarov que entrega el Parlamento Europeo. Y ni hablar de esta iniciativa, este viaje emprendido por el presidente Nicolás Maduro a Turquía, bueno, como parte de una iniciativa para sumarse a esta conferencia de la comunidad islámica por el tema de Jerusalén, tras la decisión, saben ustedes, del gobierno norteamericano. Todo esto nos compete, todo esto nos afecta. En tanto, establecemos contacto con nuestros invitados. Vamos a hacer una pausa. Al regreso más. Me dicen, nos vamos a los Estados Unidos. Tenemos a nuestra primera invitada, Maybor Petit, recibe nuestra llamada, periodista venezolana desde la ciudad de Nueva York. La veíamos hace algunos minutos grabando video frente a los tribunales. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un gran saludo para ti y para todos los que nos están escuchando en este momento. Mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Iniciaríamos a partir de lo que va a ocurrir este jueves 14 de diciembre a las 3 de la tarde. Comentábamos con los amigos oyentes que el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Crotty, ratificó que darán a conocer la sentencia en el caso de los sobrinos de la familia presidencial, ¿correcto? Sí, ciertamente hoy se ratificó porque había algunos rumores de que probablemente se fuera a cambiar la fecha nuevamente, pero pues en la Corte se ratificó que será el jueves 14 de diciembre a las 3 de la tarde en una sesión conjunta donde se conocerá la decisión que va a tomar el juez de esta causa para para sentenciar a los sobrinos de la pareja presidencial. Es importante este caso porque en el fin de semana había un documento que se presentó por parte de la Fiscalía donde se le agregó un elemento nuevo que causó muchísimo escándalo. No sé si ustedes lo leyeron, pero estaba relacionado con la vinculación de Nicolás Maduro al caso de los sobrinos de la pareja presidencial. Justo quería preguntarte al respecto, Maybor, quería preguntarte porque leímos un extracto del documento que tú publicabas en tu blog, también en varios portales en los cuales escribes, en los cuales trabajas, y quería que nos explicaras cuál es la referencia exacta que hace el fiscal, por qué menciona la figura del presidente de la República, Nicolás Maduro. Él estaba explicando todo lo que es el procedimiento y los agravantes y señalaba la necesidad de establecer una especie de sentencia ejemplarizante en el caso de los sobrinos, y es allí cuando él señala que tenía el visto bueno los negocios que ellos estaban haciendo por parte del presidente de Venezuela y lo nombra Nicolás Maduro. Asimismo, en otro extracto del documento señala que los sobrinos utilizaban para realizar los envíos de cocaína el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, pero en especial la Rampa 4, que está única y exclusivamente dedicada al uso presidencial. El fiscal no puede explicarse cómo era posible que los sobrinos estuvieran allí y manejaran sus negocios desde allí sin el apoyo y el visto bueno del gobierno venezolano. Habla de gobierno, fue muy claro y utilizó una palabra que en inglés tiene mucho significado porque señala no solamente el agrado, sino el visto bueno y la atención a ese caso. Él utilizó la palabra imperor, que definitivamente pues conlleva una vinculación directa con el presidente y los negocios de los sobrinos. Así que esto muy probablemente va a tener cola. ¿Aló?
¿Esto, Maybor, significa que se puede abrir otra línea de investigación o simplemente es una referencia que ha hecho el fiscal? Creo que esto es fundamental. ¿Se conoce? Mira, ya se habían escuchado varias versiones de una investigación que se estaba haciendo de manera paralela. Es decir, el caso de los sobrinos no es el único. Es el único en el sentido de que va a ser el primero que va a ser sentenciado, que vincula directamente a la pareja presidencial con estos casos de narcotráfico, y definitivamente para la historia de Venezuela va a ser un elemento pues que va a pasar. Es la primera vez definitivamente que en Venezuela ocurre algo parecido, que un tribunal internacional sentencie a dos familiares del presidente por estar vinculados al narcotráfico. Eso solamente había ocurrido en el caso de Surinam, con el hijo del que estaba en presidente en ejercicio, que fue también sentenciado por narcotráfico aquí en los Estados Unidos, pero un presidente en ejercicio que tenga sus familiares en un tribunal norteamericano y que sean sentenciados de manera severa, pues sin duda alguna va a marcar la historia venezolana, y esas otras investigaciones que se vienen haciendo y que hay referencias de otros personajes también ligados al gobierno, pues va a afectar, porque eso confirma que existe o pareciera existir una vinculación entre los carteles de la droga y los actores políticos que hoy en día ocupan el poder en Venezuela. Ahora, tú decías en tu reportaje frente a los tribunales en Nueva York que se está hablando de una cárcel en Florida en caso de que los declaren culpables. La pregunta que yo te haría, Maybor, es si a estas alturas ellos pueden decidir colaborar con las autoridades. Creo que ellos han decidido declararse inocentes. Tú me corregirás si me equivoco. Hay un caso también vinculado indirectamente o directamente al gobierno en el cual el conocido como el maestro se declaró culpable. Tú también lo destacabas hoy en tu cuenta en Twitter. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, mira, los sobrinos se declararon no culpables al inicio del proceso y por eso ellos fueron a juicio. Al no aceptar la responsabilidad y los cargos, pues tú vas a juicio. Ellos fueron a juicio y el jurado los consiguió culpables el 18 de noviembre del año 2016 y llevan un año esperando sentencia como culpables. Es decir, ellos fueron hallados culpables por un jurado que estaba constituido por 18 personas de haber conspirado para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína. Esos son sus cargos. La Fiscalía, una vez que concluyó todo ese proceso, empezó a hacer el cierre del caso y fue cuando se dio a conocer otra serie de evidencias que actuaron como agravantes para el caso de los sobrinos, que, como te digo, nunca se declararon culpables y no han decidido hasta la fecha que se conozca colaborar con la justicia norteamericana. Los abogados han insistido que ellos son inocentes, a pesar de que un documento que se presentó hace aproximadamente como unas 2 semanas, uno de los abogados señalaba que, bueno, al principio del caso, si a lo mejor los fiscales hubiesen presentado algún elemento más atractivo, ellos hubiesen decidido declararse culpables, pero bueno, la sentencia era muy alta, razón por la cual pues ellos prefirieron ir a juicio porque no les quedaba otro remedio. Eso lo dicen los abogados de la defensa, no lo dice la Fiscalía. Al principio sí se dijo que ellos estaban proponiendo un acuerdo de cooperación, pero no se dio. Y en relación al otro caso que me preguntas, él se llama Edgar Maestre, el profe. Edgar Maestre, el profe. Él es un funcionario o fue funcionario de inteligencia del gobierno venezolano. También está, hasta que publiqué ese reportaje, activo como trabajador del Ministerio de Educación, del Ministerio Popular de Educación, y él sí se declaró culpable, no va a ir a juicio. Él estuvo acusado con otras personas, esas otras personas desde el inicio del procedimiento se declararon culpables y fueron condenadas, está pendiente su condena,
que tiene previsto hacerse para el próximo año, en el 2018. Ya les informaré más o menos cuándo sea la sentencia, porque él decidió colaborar y esto lleva un tiempo, ¿no?, en el proceso, al igual que otro miembro pues venezolano que también fue arrestado por cargos de droga. Él es el famoso piloto del Cartel de los Soles y se declaró también culpable, y él decidió también, cuando tú te declaras culpable no necesariamente tienes que dedicarte a colaborar con la justicia, te puedes dedicar culpable y buscas una sentencia mínima, pero en este caso del piloto pues también el hombre decidió colaborar para aminorar su sentencia. Ese caso está siendo tratado no públicamente, así es que no sabemos cuándo todavía pueda haber sentencia en ese caso, pero él sí va a colaborar y va a servir como testigo por parte del gobierno de los Estados Unidos cuando se produzcan nuevas detenciones relacionadas con los carteles que operan en Venezuela y que están ligados a la cúpula de poder. Ahora, en el caso de los sobrinos de la familia presidencial, entendemos que la Fiscalía está pidiendo 30 años o más. ¿Podría ser cadena perpetua o no está planteado, Maybor, en el peor de los escenarios? ¿Qué información manejas tú? Mira, la Fiscalía está pidiendo cadena perpetua, que es el máximo cargo, motivado a que los agravantes, de acuerdo a todo lo que ha presentado, que ellos tenían una conducta criminal, que utilizaron armas durante la conspiración, etcétera. Eso hizo que el nivel del crimen se elevara a 43, y en las guías de sentencia de los Estados Unidos el nivel 43 equivale a cadena perpetua. El juez de la causa es el único que puede determinar si ciertamente él va a cumplir con la guía de sentencias o no. No obstante, la Fiscalía está solicitando que si el juez considera que no van a ser sentenciados a cadena perpetua, lo mínimo que ellos aceptarían sería 30 años de cárcel y una condena monetaria que es bastante alta también, porque equivale entre $50,000 a $10 millones. Es decir, muchísimo dinero, y 30 años de cárcel son muchísimos años de cárcel. Pero como te repito, María Alejandra, la única persona que decide al final es el juez, basado en todos los elementos que tiene bajo su mano, entre los cuales está obviamente todo lo que ocurrió en el juicio, las evidencias presentadas, el veredicto de culpabilidad, las guías de sentencia de los Estados Unidos y los informes que prepara la Oficina de Libertad Condicional y la misma Fiscalía, donde se exponen justamente esos agravantes que en el caso de los sobrinos pues son muy duros, porque están ligados no solamente al asunto de la utilización de armas, etcétera, sino que la Fiscalía sostiene que los sobrinos de la pareja presidencial tenían una actividad y una larga conducta criminal antes de haber sido abordados por los agentes de la DEA. Finalmente, Maybor, tengo que preguntarte, porque también has seguido las denuncias de corrupción que se investigan en los Estados Unidos contra la industria, contra Petróleos de Venezuela. Hoy, el fiscal designado por la constituyente comunal en nuestro país, Tarek William Saab, quien ha sido mencionado, al menos así tú lo has publicado en tus reportajes, como figura en el marco de, casos de corrupción o manejos irregulares cuando era gobernador de Anzoátegui, también salpicado por investigaciones de PDVSA. Él anunciaba apertura de averiguación penal contra Rafael Ramírez. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. The Wall Street Journal, sugería que el expresidente de PDVSA en algún momento determinado, mostró su disposición a colaborar con las autoridades norteamericanas en las investigaciones que cursan en ese país. Quisiera tu comentario en torno a este tema. Sí, yo tengo información que él fue abordado en 2 oportunidades por agentes del gobierno federal, y él no mostró interés en colaborar. Él señaló, él prácticamente no entendió el concepto según la información que poseo, y si bien es cierto que él sabe que está siendo investigado, porque hay 2 investigaciones abiertas acá en diferentes estados,
y todas relacionadas con corrupción internacional y lavado de dinero, como las otras que están cursando en otros países, ¿ok? Pero él fue abordado y él decidió no colaborar, es decir, él no aceptó, y por eso fue probablemente lo que lo llevó a huir antes de renunciar. Hay que acordarse que el día 4 de diciembre él publica una carta donde dice que estaba renunciando y estaba fechado ese día, pero las informaciones que se manejan acá es que él se fue del país el 1 de diciembre, motivado entre otras cosas a la pérdida de la inmunidad diplomática, que lo hacía pues pieza clave para ser abordado en esta oportunidad ya sin inmunidad diplomática por los agentes del gobierno federal, de tal manera pues de insistir, porque motivado a que él forma parte de las investigaciones de corrupción. Por eso él se va de acá. Y en Venezuela pues creo que las actuaciones de la Fiscalía, que depende de la Asamblea Nacional Constituyente, son extremadamente atrasadas. Las enormes evidencias que existen en su contra y todas las personas que en esta ola de arresto han sido tocadas por la supuesta justicia de Venezuela, pues reflejan que la cabeza principal de todos esos casos, pues obviamente era el que era presidente de PDVSA, pues que hoy en día está en la clandestinidad y pues no se hace responsable de esos cargos, sino que señala que la corrupción en PDVSA nunca lo tocó, cosa que es muy difícil creer. Hay elementos en varias evidencias que se han presentado y se han dado a conocer en Europa, especialmente en el caso de Andorra, donde hay señalamientos claros de que él formaba parte de ese esquema de corrupción. Es imposible que el presidente de PDVSA por 10 años estuviera ajeno a lo que estaba ocurriendo en la empresa y al saqueo monumental que se dio, que según algunos números que publicó en su tiempo la Asamblea Nacional, eran de 11.000 millones de dólares, pero hay muchos expertos que señalan que es superior a esa cifra, es decir, que los dineros del gobierno fueron saqueados de manera monumental por este grupo de personas, entre los cuales obviamente tendría que estar Rafael Ramírez, y eso se produjo, recuerda, no fue en un año, sino que fueron muchísimos años, y Rafael Ramírez estuvo al frente de PDVSA por una década, y eso pues lo hace definitivamente responsable del gran saqueo que se produjo. Maybor Petit, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, hablando acerca de lo que va a pasar el jueves en Nueva York, sentencia en el caso de los sobrinos de la familia presidencial, y también dando cuenta, bueno, su opinión sobre este anuncio de apertura de averiguación penal contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea.
Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Saludamos en la línea telefónica al embajador Edmundo González Urrutia. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Recibe un cordial saludo para ti y para tu audiencia. Un gusto conversar con usted, embajador. Yo le pedí una primera valoración acerca de, el panorama internacional el día de hoy, en tanto la oposición se prepara a recibir el premio Sájarov en el Parlamento Europeo por la defensa de la democracia en nuestro país. El presidente viaja a Turquía para, participar en un encuentro de comunidades islámicas por el tema de Jerusalén. Su comentario. Bueno, con respecto a lo primero, no es la primera vez que las instituciones europeas, el Parlamento y la propia Unión Europea se han pronunciado firmemente sobre el tema de la situación de los derechos humanos y de la democracia en Venezuela. Desde hace ya varios años, el Parlamento Europeo ha aprobado por una inmensa mayoría distintas resoluciones de este órgano con respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela, las violaciones de los derechos humanos, en las libertades individuales, las persecuciones a los medios, la situación de la falta de independencia de los poderes públicos. Y este premio que otorga el Parlamento Europeo a quienes, a las instituciones y personalidades que se encargan de trabajar por el respeto y las garantías de los derechos humanos, es en cierta forma un justo reconocimiento a la oposición democrática venezolana, en particular a el presidente de la Asamblea Nacional, que fue la merecedora del premio, y el alcalde Antonio Ledesma, como otro de los galardonados por el Parlamento Europeo. Pero repito, no es la primera vez es la primera vez que se otorga el premio Sájarov a un venezolano, pero no es la primera vez que el Parlamento Europeo expresa su profunda preocupación
por el tema de las violaciones a los derechos humanos y la situación de los derechos humanos en Venezuela. Si uno repasa incluso desde el año 2006-2007, encuentra resoluciones del Parlamento muy firmes con respecto a la situación del creciente autoritarismo que se está implantando en Venezuela, las violaciones a los derechos humanos, las libertades individuales, etcétera, etcétera. Embajador, su comentario sobre esta decisión del presidente de viajar a Turquía, por cierto, hecho parada, entiendo, en Argelia, para participar en esta reunión de comunidades islámicas por el tema de Jerusalén, el impacto que esto podría tener. Mira, Venezuela en el escenario internacional se encuentra crecientemente aislada. Ya son muy pocos los aliados con los que cuenta. En el plano periférico, sin lugar a dudas, salvo algunas gobiernos del Caribe tienen una dependencia muy particular con los programas de cooperación del gobierno. La comunidad interamericana está muy clara con respecto a lo que ocurre en Venezuela, cuál es la situación de la democracia en Venezuela, cuál es el efecto delante democrático del gobierno, y que las garantías son inexistentes con respecto a los temas fundamentales de la democracia, que va más allá del ejercicio del poder. Entonces, ¿a dónde puede ir? Bueno, sí, a los aliados pocos que les quedan en Bielorrusia, en Irán y Turquía, porque ahora le están haciendo las compras, entiendo, de aprovisionamiento de alimentos para las casas en las casas del ministro de Turquía. Bueno, entonces, pocos países ahora directamente, pero repito, esto poco aporta a la credibilidad del país. Venezuela en esa materia de reconocimiento del Estado de Israel ha sido muy clara desde el año 47, cuando apoyamos las resoluciones de las Naciones Unidas en las que se creaba un Estado judío y un Estado palestino. Y esa ha sido la posición tradicional de Venezuela, que mantuvo a lo largo de los años de los gobiernos democráticos. Hasta ahora. Todo hay que decirlo, embajador. Embajador Edmundo González Urrutia, gracias por atendernos, acompañarnos, tratando de ayudarnos a entender, bueno, lo que va a pasar en el Parlamento Europeo, la entrega del premio Sájarov a la oposición venezolana, a los familiares de presos políticos, a los exiliados, como un gesto para reconocer la defensa de la democracia y esta decisión del presidente venezolano de viajar a Turquía. Tenemos que hacer una nueva pausa para ir a la publicidad. Comento mensajes que nos llegan a través del Twitter a propósito del tema que vamos a desarrollar al regreso de la pausa. Game of Thrones, así se identifica, nos dicen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que desestimaron mediante sentencia la denuncia interpuesta por la Asamblea Nacional por el caso de corrupción del restaurante Ramírez, deberían ser destituidos y procesados por complicidad y obstrucción a la justicia. Efectivamente, lo comentaremos al regreso de la pausa. En su momento, el máximo tribunal del país, bueno, obstaculizó este proceso iniciado por el Parlamento venezolano contra Rafael Ramírez, quien hoy es investigado por el fiscal designado por la constituyente comunal por considerar que podría ahuyentar a los inversionistas y adecuar el desarrollo de los distintos procesos judiciales que internacionalmente enfrentan los petróleos de Venezuela. Bueno, cómo pasa el tiempo y cómo cambian las cosas. Hasta ahora hacemos una pausa y ya veremos. Estás en sintonía de Conexión 750 solo por RCR 750 Sintonícenos a través del Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado Colegio Ingeniero Arquitecto y Profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social, FONPRES CIB, ha diseñado un sistema de salud que ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro Plan de Salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Central Madeirense, ser un pedacito de tu familia en estas fiestas nos motiva y compromete. Hacerte sentir en casa nos llena de orgullo y satisfacción. Nuestro mayor deseo es compartir tu mesa y tradiciones. En estas Navidades, celebra con nosotros la alegría de esos pequeños detalles. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Jorge el Solitario, el último ejemplar de su especie. El 24 de junio de 2012, Jorge el Solitario, una tortuga gigante proveniente de la isla Pinta en las Islas Galápagos, moriría de un paro cardíaco. Este evento marcaría la extinción de su especie en vida silvestre. Jorge el Solitario fue descubierto en 1971. No se habían visto tortugas terrestres en la isla de Pinta desde 1906. Durante 2 siglos, bucaneros y barcos balleneros acabaron con ellas. Jorge fue trasladado a la estación biológica Charles Darwin en la isla de Santa Cruz y allí permaneció en un largo cautiverio en solitario, apenas mostrándose de vez en cuando ante los turistas. Tras varios intentos fallidos de encontrar hembras iguales a Jorge en su isla de origen, los investigadores decidieron ofrecerle hembras de otras islas, con la esperanza de que engendrara algún híbrido viable. No obstante, Jorge no mostró interés en ellas. Entonces, se contrató a una joven investigadora suiza con experiencia en reproducción asistida en zoológicos quien, con diversas técnicas, logró apenas despertar la sexualidad de Jorge. A los pocos meses, la joven suiza debió partir y Jorge volvió a su usual ostracismo. Jorge murió sin dejar progenie. Pero al año siguiente de su muerte, se publicó un trabajo que confirmaba la existencia de tortugas gigantes en otra de las Islas Galápagos, cuyo ADN provendría de ancestros de Jorge el Solitario. Se presume que habrían sido trasladadas desde la isla Pinta siglos atrás por los mismos bucaneros y balleneros. Este hallazgo abre la posibilidad de, al menos, restablecer poblaciones de tortugas gigantes muy parecidas a Jorge el Solitario en la isla de Pinta. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. La emoción magallanera va viento en popa. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfrute el encuentro de hoy entre Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua, desde el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. María Alejandra Trujillo te acompaña en
Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y lo dicho, a partir de este momento hablamos ampliamente acerca de el último capítulo de la lucha interna del PSUV, y tiene que ver con la decisión del fiscal designado por la constituyente comunal de abrir averiguación penal contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, por el caso de Andorra. Tarek William Saab informó que su despacho incautó varios documentos que inculparían al ex hombre fuerte del sector petrolero, quien también fue vicepresidente del área económica del gobierno de Nicolás Maduro. Comentamos con ustedes hace minutos lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, que, como decían ustedes en el Twitter, también tendría que responder, y es que bloqueó en su momento la averiguación que sobre estos temas abrió la Asamblea Nacional. Para conversar al respecto, saludamos en la línea telefónica a Jorge Millán, diputado al Parlamento venezolano por Caracas, dirigente de Primero Justicia, quien ha seguido estos casos de Petróleos de Venezuela y de los servicios en general. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra, por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, ciertamente estamos viendo que parte de las denuncias que hemos venido realizando durante años empiezan a ser escuchadas, seguramente no por una lucha contra la corrupción por parte del gobierno, sí por diferencias internas que tienen ellos, tal vez por redistribución del botín que le han quitado, que se han agarrado, quitándole los recursos a los venezolanos. Pero bueno, queda demostrado que esas que están siendo atendidas y otras que no están siendo atendidas, denuncias de corrupción, porque todavía tienen en el gobierno quien las protege y quien las ampara, son ciertas, y que son la razón fundamental, además del modelo económico que existe y la mala gerencia de este gobierno, lo que ha llevado a Venezuela a la crisis que vivimos, y que es la responsable del hambre y de las carencias que viven todos los venezolanos. Ahora, a propósito de quién las protege y quién las ampara, el propio presidente Nicolás Maduro, y lo comentamos con los amigos oyentes, llegó a defender a capa y espada al señor Rafael Ramírez cuando era su vicepresidente del área económica. También estaba al frente de la industria en nuestro país. Si me permite, voy a reponer un extracto de lo que dijo en 2014 el primer mandatario nacional, para luego, bueno, inculpar a Rafael Ramírez aparentemente de todos los males de la industria. Escuchemos al mandatario, yo quisiera su reacción. Sobre Rafael Ramírez hay una campaña brutal para destruirlo moralmente, en primer lugar. Y en segundo lugar, él tiene el liderazgo de la ofensiva económica y lo va a mantener intacto. Y ustedes saben que él recientemente hizo un conjunto de reuniones muy importantes en el mundo financiero internacional que Venezuela siempre está obligada a hacer. Y toda la campaña que se ha empeñado contra el ministro, compañero Rafael Ramírez, tiene el objetivo de destruir y dañar a Venezuela en todo el esfuerzo que estamos haciendo de recuperación y de superación de los problemas económicos generados por la guerra económica persistente durante un año. Así que no es casualidad, no vayan a creer que es inocente, no, que Rafael Ramírez, que se va, que no se va, que no se va Rafael Ramírez. Rafael Ramírez se queda, porque él es el líder del gabinete económico, del equipo económico. Y el objetivo es destruirlo, porque saben que nuestra estrategia es correcta. Y bueno, estas eran las palabras del primer mandatario nacional. Yo quisiera evidentemente la reacción de nuestro invitado, porque ahora la ofensiva contra Rafael Ramírez, que dirige el gobierno y que además también lidera el fiscal designado por la constituyente comunal, ocurre en momentos en los cuales el señor Nicolás Maduro ha anunciado su intención de repetir en el cargo. Diputado, lo escuchamos. Bueno, no solo es Nicolás Maduro, también fue el TSJ que prohibió cualquier tipo de investigación a un honorable hombre llamado Rafael Ramírez. Yo creo que está muy claro las implicaciones de corrupción de este señor. Yo creo que eso no hay duda. Creo que también hay que ir más a fondo de lo que estamos viviendo. O sea, esto no es una lucha anticorrupción del parte del gobierno, es una vendetta de mafia donde quieren quitar a un corrupto para quedarse con el negocio de él otros corruptos. Eso también hay que tenerlo claro. O sea, no es un gobierno desentándose, es un gobierno reconfigurando el mando que controla las diferentes mafias que existen. Eso lo hemos visto
a lo largo de los años de la supuesta revolución bolivariana, y lo estamos viendo ahorita. La solución de PDVSA no fue buscar a los más capaces, fue entregársela a la militarización, que en ninguno de los aspectos en donde ha ocurrido ha traído buenos resultados, todo lo contrario, se han profundizado los males. Nosotros sabemos que hoy el alimento que se va en contrabando, que la gasolina que se va de contrabando, se va con el permiso de quién, en qué camiones se va. No es ese proceso de militarización el que han parado eso. ¿Qué está ocurriendo con los temas en Guayana de la minería? Entonces, al final, militarización, gobierno corrompido de Nicolás Maduro, llevan a lo mismo, y nosotros debemos alegrarnos de que se destape una olla como esta, que se busquen responsabilidades, pero debemos dejar muy claro también que no es, en este caso, una lucha por la justicia, es una vendetta interna, donde se sigue protegiendo a los corruptos, donde se les entrega las corrupciones o las mecánicas de corrupción a unos, sustituyendo a otros simplemente. Eso es lo lamentable, pero bueno, es importante que dentro de esa vendetta se destapen cosas que nosotros veníamos denunciando y que el país las sabía y las conoce. Y también conoce otras de personas que son los perseguidores de estos corruptos, y que todo el mundo sabe que no son ningunos santos, que también están involucrados en eso y otros negocios oscuros que han acabado con el patrimonio público nacional. ¿A quién se refiere usted, diputado? Bueno, podemos hacer una larga lista. Ahí está el voto de censura a Mota Domínguez, por cierto, que tan malamañoso es que hasta se robó el voto, ¿no? No basta con que Mota Domínguez le haya robado electricidad a los venezolanos, sino que hasta tan malamañoso que lo vimos cómo se robó el voto en las elecciones de domingo. Podemos hablar del ministro de Alimentación, que también tiene un voto de censura, está usurpando funciones. Marcos Torres, bueno, ahora es gobernador de Aragua, denunciado por corrupto sistemáticamente. Carlos Osorio, que ha acabado con el sistema alimentario venezolano, también tiene múltiples denuncias. Bueno, hay una lista. Yo creo que nombrarlos, o sea, decir cuáles son los que no están involucrados en corrupción del gobierno es más fácil que nombrar la lista de los que están en curso de corrupción. Ahora, yo tengo que preguntarle, diputado, el margen de acción que tiene la Asamblea Nacional y sobre todo en qué términos negociar con el gobierno una transición a la democracia en República Dominicana, tomando en cuenta que el propio presidente venezolano, sale salpicado de las denuncias de corrupción en Petróleos de Venezuela. Algunos han recordado que él fue director de la industria cuando era canciller. Maybor Petit hace algunos minutos nos dice que el nombre del presidente sale a relucir en el caso de los sobrinos investigados que recibirán sentencia en 2 días por conspirar para importar droga a los Estados Unidos. ¿En qué términos sentarse a negociar con el Ejecutivo con figuras tan importantes señaladas por este tipo de acusaciones? ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que en ninguna democracia del mundo, cuando hay democracia, las partes se sientan a negociar cuáles son las reglas del juego para la institución del poder, para que haya justicia, etcétera, etcétera. Eso no hace falta porque hay democracia. Hay leyes que son respetadas, todos reconocen en la soberanía del pueblo la decisión final de quién gobierna y quién no gobierna. Así que sería absurdo pensar que si tuviéramos una democracia normal hubiese negociación. Justamente hay negociación, hay que sentarse con los malandros porque no estamos en democracia y porque tanto nosotros en Venezuela como una gran parte del mundo están presionando para que Venezuela vuelva a la democracia, y bueno, eso forma parte de los procesos para tratar de llegar hacia el retorno a la democracia en Venezuela. Yo creo que justamente los argumentos que tú das son los que explican por qué hay que negociar. O sea, si estuviéramos en democracia no hubiese que negociar nada, estuviéramos discutiendo cómo resolver determinada crisis, el presupuesto dentro de la Asamblea Nacional, dentro de las leyes. No estuviéramos discutiendo sobre procesos fraudulentos, si la gente participa o no. Entonces, obviamente que el negociar con la presión internacional es una de las cosas que tenemos como herramienta para tratar de volver a el camino democrático, poner a estos señores que han acabado con el país en el plano de devolverle la soberanía al pueblo venezolano, que se la han conculcado, y eso lo vimos en las elecciones de gobernadores, eso lo vimos
con lo que ha pasado con la Asamblea Nacional, lo estamos viviendo, eso lo vemos con lo que pasa con los dineros públicos a diario, y eso lo estamos viendo con las elecciones municipales, donde no se pudo participar porque de arrancada sabíamos que era un inmenso fraude. El diputado Jorge Millán, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Saludamos a Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en el área económica. Ya me indicarán si tenemos que hacer la pausa. Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, y tu radio escucha. Sí, perfectamente. Andrés, te ruego permanezcas allí. Nos costó mucho comunicarnos contigo. Queremos cerrar el programa escuchando tu opinión acerca de la apertura de proceso judicial contra Rafael Ramírez finalmente en Venezuela. Bueno, al regreso te doy la palabra, si te parece y si es posible, para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, bueno, nos acompaña Andrés Rojas Jiménez, y yo te preguntaría, Andrés, si esta averiguación contra Rafael Ramírez es la crónica de una investigación anunciada. Te escuchamos, bienvenido. Bueno, cuando tú me dejaste la pregunta para ir al corte comercial, honestamente a mí no me gusta, porque ya está como trillado desde que uno estudia comunicación social y está recurriendo a ese título de parafraseando el libro de García Márquez, pero indiscutiblemente que sí, porque ya se venían haciendo investigaciones alrededor del entorno de Rafael Ramírez, una serie de casos. Yo no me acuerdo si fue contigo que hablábamos del caso de Lácteos Los Andes, donde el fiscal dijo que esa operación se había dado en la oficina del presidente de PDVSA. Entonces tú dices, bueno, si ya todo esto lo estás diciendo, pues lo que te falta simplemente es decir que hay que abrirle una investigación al exministro Rafael Ramírez. Ahora, llama la atención, Andrés, y repusimos declaración de Nicolás Maduro en 2014, bueno, haciendo una defensa de la figura del expresidente de Petróleos de Venezuela, cuando era, por cierto, vicepresidente del área económica, y yo quisiera recordar, o al menos conocer tu opinión, de cómo han cambiado las cosas, porque ahora es él el que está en el ojo del huracán. Además, algunos dicen si él va a aprovechar la oportunidad para dar a conocer todo lo que sabe. ¿Cuál es tu opinión? Mira, no lo sé, honestamente. En cuanto a lo que me dice el presidente Maduro, sí, pero no, digamos, no solamente con Ramírez, hay una cantidad de cosas donde el presidente Maduro ha salido diciendo una cosa y después se desdice. Hoy, por ejemplo, por no citar el caso Ramírez, pero que me parece una noticia que ha pasado muy por debajo de la mesa y me parece más delicada que la de Rafael Ramírez, es este plan de revisión de los contratos con empresas mixtas que ordenó el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, porque eso implica prácticamente que está frenando por un mes cualquier plan de intento de incremento de producción. Entonces hay como un contrasentido. Se quiere que se aumente la producción, pero el ministro ordena este plan de revisión de todas las empresas mixtas que entra, y eso genera una enorme incertidumbre. A mí esa noticia, la de Ramírez, como tú misma dijiste, es una crónica de una averiguación anunciada, pero lo que hoy
oficializó el Ministerio de Petróleo a través de una resolución por una publicación en Gaceta Oficial, me parece más delicado, sobre todo de cara a la recuperación petrolera y la recuperación económica que le urge a este país. Ahora, ¿frente a qué escenario estamos entonces, Andrés? Porque Gilberto Murillo nos recuerda en Twitter que hay varios títulos que se encuentran en impago en este momento, y esta decisión del gobierno de revisar todas las contrataciones, bueno, no ayudan a un plan de reestructuración de deuda, ¿correcto? No solamente de deuda, de recuperación. Para mí lo de la deuda es secundario, perdón que lo diga con respecto de una de mis fuentes que es el señor Morillo, pero es que el tema es la recuperación. O sea, por eso te decía lo de esa resolución, pero creo que es gravísimo realmente lo que está pasando, y el punto está en que todas estas averiguaciones que lo que están ocasionando, lejos de digamos, porque está bien que se averigüe la corrupción y nadie puede estar en contra de eso, pero es que al mismo tiempo todas estas averiguaciones del fiscal lo que están ocasionando es un freno aún mayor en la cifra de producción. Mañana, María Alejandra, mañana va a salir el informe de la OPEP. A las 7 de la mañana debemos estar ya sabiendo, porque eso sale más o menos hora 11 de la mañana a la hora en Austria, donde está la sede de la OPEP. Entonces vamos a ver cómo se comportó la producción en el mes de noviembre, justo que coincide cuando el fiscal empezó con toda esta serie de detenciones, de averiguaciones, y yo creo que va a ser clave para saber el rumbo que va a tomar la producción petrolera de este país. Si se logra estancar la caída, ya por lo menos eso sería un éxito, pero sí, tenemos un nuevo desplome, creo que vienen meses muy peores de lo que ya hemos visto en estos precedentes. Caray. Andrés Rojas Jiménez, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, frente del portal petrolía.com. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kevin Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto, profesional afín. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene